a grabar la clase. Bien. Vamos a empezar entonces con la parte de conjugación de verbos. Aquí tengo unos verbos en pantalla, ¿no? Verbos de ambos grupos e irregulares, ¿no? Cuando vimos también suru, kuru. Entonces vamos a intentar conjugarlos juntos, ¿eh? En la forma afirmativa y en la forma negativa. Bien, entonces, el primer verbo, matsu, que quiere primero significado. ¿Qué significa? ¿Es esperar? Esperar, ¿no? Matsu. ¿Y cómo lo conjugamos al presente? En la forma en más. ¿Mm? ¿Cómo había que hacer la conjugación? ¿No? Teníamos que agregar, ¿no? En este caso el verbo matsu es un verbo en u, ¿no? Por lo tanto, es la u del tsu que se va a quitar, ¿no? Y en este caso, luego habría que añadirle la terminación y más. Y más. En el caso de este verbo matsu, ¿no? Ya que en japonés, ¿cuál es la columna de ta? A ver, ¿quién me ayuda? La columna de ta del hiragana, ¿cómo es? Ta, chi, tsu, te, to. Perfecto, ¿no? Entonces, no hay ti, no hay ti, ¿no? Y lo que tenemos que añadir es justamente una i, del i más, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma de conjugar al presente del verbo matsu? Ma, y luego, si no hay ti, ¿cuál es la que tengo que decir? Anachi, machima. ¿No? Machimas, exacto, ¿no? Este verbo, siendo un verbo en U, ¿no? Lo que hay que quitar es la U del verbo, ¿no? Y nos queda, ¿no? Siempre en la columna de ta. Pero ya que no tenemos ti, ¿no? Porque no existe en japonés ti, tenemos chi, ¿no? Entonces va a ser esa la que va a tener el puesto, ¿no? La que va a tomar el lugar de la U, ¿no? Y machimas sería, ¿no? La conjugación presente afirmativa. ¿Y la negativa? Machimasen. Machimasen. Hai, so des. Siguiente verbo, iku. ¿Qué quiere decir? Ir. Mm, ¿Cómo lo conjugamos? Ikimas, ikimasen. Ikimasen. Hai, ikimasen. So des. 次に飲む。飲む, otro verbo en nu. Beber. Beber. ¿Y cómo lo conjugamos? Nomimas, nomimasen. Hai, nomimas, nomimasen. Hai, so des. それに、取る. Verbo toru. ¿Qué significa? Llevar. Toru, a ver, toru es uno de estos verbos en japonés que es un poco ambiguo porque la traducción en español eh, tomar más que todo, ¿no? Tomar en el sentido no de beber, sino en el sentido de tomar una fotografía o realizar un video también, ¿no? Entonces, en este caso vamos a indicarlo así, ¿no? Tomar y entre paréntesis una fotografía. ¿Ok? Entonces, toru es un verbo, según ustedes, en ru o en u. En U, Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la conjugación? torimas y torimasen. Hai, torimas y torimasen. No es un verbo en ru, atención, porque si no tendríamos que quitar todo ru. ¿Ok? Hai, tsugi ni taberu. Imi wa, Comer. conjugación. Tabemas y tabemasen. Hai, so desu. Hai, kau. Imi wa,
Kao. Shopping no koto. ¿Qué podría significar? Tiene que ver con las compras. Comprar. Ay, eso de comprar. Katsuyo wa, la conjugación. ¿Cómo hacemos esa conjugación? Este es un verbo evidentemente en U. ¿No? Al ser un verbo en U, ya sabemos lo que es lo que le pasa a la U. Pues se elimina y se pone el imagen. Y más a la afirmativa y más en a la negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Hay más? Exacto, ¿no? Kaimas y Kaimasen. hai, so desu. Kaimas y kaimasen. Hai. Sugi ni utau. Utau. Hai, so desu. Cantar. Cantar, ¿no? Conjugación. Utaimas y utaimasen. Hai, so desu. Utaimasu, utaimasen. Hai. Siguiente verbo. Benkyou suru. Benkyou suru. ¿Qué significa benkyou suru? Si yo digo Nihongo benkyou suru, ¿qué significado ¿Estudiar? tiene? Hai, so desu. Estudiar. Hai, benkyou suru. Es un verbo compuesto con el sustantivo benkyou, estudio, más el verbo suru, hacer. ¿No? Benkyou suru, estudiar. Katsuyo wa ¿Cómo se conjuga el verbo suru? ¿Nadie se acuerda? Suru es shimas, ¿no? Hai. Shimasu y la forma negativa, ¿Shimasen? shimasen. Entonces todo el verbo benkyou suru, ¿cómo será? ¿Shimas? ¿Perdón? ¿Benkyou suru shimas? Benkyou shimasu, atención, ¿no? Suru es la forma del infinitivo, no la forma Ok. del diccionario. Entonces, benkyou shimasu, benkyou shimasen. Hai. Kaku. Imi wa, Escribir. hai, so desu. Katsuyo wa, verbo en nu. Kakimas. Hai. Kakimasen. Hai, so desu. Kakimasu y kakimasen. La parte de negativo, recuerden que el acento está en la sílaba sen. Atención, ¿no? Kakimasen. Hai. Siguiente verbo, warau. Reír. Hai, so desu. Reír. Warau. Katsuyo wa, Waraimas waraimasu y y waraimasen. hai, waremasen. Hai, so desu. Tsugi ni iu. Iu. Hanasu no koto. ¿Cómo decir o...? Exacto. Decir. Hai. Decir en japonés. La conjugación. Imas, Hai. Y más. Y negativa. imas, imasen, Hai. So desu, ¿no? Y más. Y masen. Hai.
Último, omou. Homoimas. Pero primero el significado. Ah, perdón. ¿Cuál es? Recordar. Ah, pensar. Omou es pensar. Omoidasi es recordar. Bien, entonces ahora sí la conjugación. Omoimas y omoimasen. So des. Omoimas, omoimasen. Este verbo va acompañado de la partícula que vimos también el día de ayer, si no me equivoco. Ah, Ayer vimos esta partícula to, ¿no? Y esta partícula, primero habíamos visto el significado de A con B o A y B, pero este también va a acompañar al verbo omou. De hecho, se dice to omoimas, ¿no? Para indicar, ¿no? O para con función de citación, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo, kore wa kawaii to omoimasu. Yo pienso que esto es bonito, ¿no? Kore wa kawaii to omoimasu, ¿no? Entonces el to, la partícula to en este caso no va a indicar y o con, sino es una partícula de citación, ¿no? Es como si pusiéramos así imaginariamente las comillas entre lo que hemos dicho, ¿no? Kore wa kawaii, ¿no? Entre comillas, to omoimasu, ¿no? Es lo que pienso. No es una forma que se utiliza, ¿no? Es muy importante. Hai. 質問がありますか? Bien. Bien. Bien, entonces, ahora acaban de recibir en el grupo de WhatsApp el enlace para el test. ¿Ok? Espero que las cosas que van a aparecer ahí sean cosas que hayamos visto o que hayan visto precedentemente con la profesora Frida. En el caso de no ser así, igual intenten responder. Bien. Intenten hacerlo mientras están conectados en clase, por favor. Me van avisando cuando van terminando, de modo que me dan tiempo a mí de ir viendo las respuestas. Hi. Bien. ¿Sí? ¿Ya lo pudieron ver? Sí, ya. Ok, entonces, buena suerte y váyanme avisando, por favor. Yo me quedo aquí conectado.